Hola, ¿qué tal? En el presente video se intentará mostrar cómo graficar la fase de carga de un capacitor. Para ello se tiene el siguiente circuito que está constituido por una fuente de 12 volts de corriente directa, una resistencia de 10 kilo ohms y un capacitor de 100 microfaradios. De acuerdo con la fórmula del voltaje, en este caso en las terminales del capacitor, es igual al voltaje de la fuente de alimentación representado por la letra E por el número 1 menos el número E elevado a, en este caso, el tiempo T dividido entre el valor de la resistencia expresado en ohms por el valor del capacitor expresado en faradios. Para poder graficar, nosotros vamos a utilizar en este caso el software MATLAB. Vamos a empezar a ingresar cada uno de los valores, tomando como referencia el circuito que se mostró al inicio del video. Vamos a poner primero el valor de el voltaje de la fuente de alimentación, que sería de 12 volts, representado por la letra E. Posteriormente vamos a colocar el valor de resistencia, se coloca una R mayúscula, igual, como es de 10 kilo ohms, colocamos 10.000, punto y coma, y presionamos Enter. Después el valor del capacitor, expresado en faradios, representado por la letra C mayúscula, igual a 100 por 10 elevado a la menos 6, colocamos punto y coma, oprimimos Enter. Falta nada más declarar lo que sería el tiempo para poder realizar la gráfica, pero no sabemos qué tiempo es el que vamos a graficar o cuánto tiempo le va a demorar al capacitor, en este caso, alcanzar la carga entre sus terminales, que vendría siendo el voltaje de la fuente de alimentación. Para poder estimar ese tiempo se utiliza una constante de tiempo. Dicha constante está en función del valor de la resistencia y del capacitor. A dicha constante se le asignó la letra griega tau y bueno, aquí pueden apreciar la fórmula. Entonces, para calcular dicha constante, vamos nuevamente a MATLAB y voy a crear una variable llamada tau que va a ser igual al valor de la resistencia por el valor del capacitor. El valor que arroje esta multiplicación va a estar expresado en segundos. Aquí no voy a colocar punto y coma para que MATLAB pueda mostrarme el valor de esa multiplicación. En este caso es 1, quiere decir que la constante de tiempo tau vale un segundo. Eh, eh, de acuerdo a los estudios que se han hecho, un capacitor alcanza el 98% de su carga aproximadamente después de 5 constantes de tiempo. Entonces, si yo multiplico el valor de tau, que vendría siendo 1 por 5, serían 5 segundos. Para poder apreciar un poco mejor la carga del capacitor, no voy a graficar de 0 a 5 segundos, sino que se graficaría de 0 a 8 segundos, por ejemplo. Entonces, el valor del tiempo, denominado con T minúscula, va a ser igual a 0, o va a ser desde 0 hasta 8 segundos, con un tiempo de entre cada cálculo o cada gráfica en, 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 en este, en nuestra fórmula va a ser de .001 segundos o de un milisegundo. Colocamos punto y coma para que MATLAB no muestre todos los valores de t que se van a graficar. Entonces oprimimos Enter y ahora sí ya tenemos todo lo que es
los valores de la fórmula, que viene siendo el voltaje de la fuente de alimentación, el valor de resistencia, capacitor y tiempo. Para graficar vamos a utilizar la instrucción plot e ingresamos los valores, que vendría siendo el valor de la fuente de alimentación por 1 menos, se coloca la expresión exp para indicar el número e, elevado a la menos t entre el valor de resistencia por el capacitor. Oprimimos la tecla de Enter y se muestra la gráfica que corresponde al voltaje en el capacitor. Aquí el valor del eje X está mal, por así decirlo, porque en la función se olvidé colocar primero cuál iba a ser, en este caso, la variable para el eje X. Entonces lo que hago simplemente, bueno, es cerrar la gráfica y volver a teclear la instrucción plot, pero ahora colocando, ahora sí, a t, que va a ser en este caso el eje X, una coma, y nuevamente la expresión que voy a graficar, que vendría siendo el valor del eje Y. Entonces vuelvo a copiar la fórmula de la parte de arriba, listo. Ahora sí, vuelvo a graficar y el valor del eje X o los valores del eje X ahora sí son los adecuados. Podemos definir la gráfica mediante instrucciones en MATLAB. En este caso no lo he hecho, sino que se va a realizar la modificación de la gráfica de manera manual. Para ello vamos a el menú donde dice Tools y seleccionamos Edit Plot. Posteriormente podemos dar doble clic izquierdo sobre cualquier parte de la gráfica y en este caso se abre el modo editor. En este caso, si tiene minimizado el editor de propiedades, damos clic donde dice Property Editor para que este, se muestren las propiedades de la gráfica. Ahora sí, ya podemos modificar nuestra gráfica. Primero vamos a colocar una etiqueta al valor del eje X, que vendría siendo tiempo, expresado en segundos. Los límites del eje X los vamos a dejar igual, desde 0 hasta 8 segundos. Vamos a incrementar el tamaño de la letra de la etiqueta. Para ello seleccionamos la etiqueta del eje X y donde dice font podemos incrementar el tamaño de dicha letra. Vamos a ponerle, por ejemplo, el número 12 y vamos a cambiar a que esté un poco más remarcado. Ahora, volviendo a dar clic sobre la gráfica, vamos a modificar el eje Y, colocamos la etiqueta de voltaje. Para este caso sí vamos a modificar el límite del eje Y, va a estar comprendido entre 0 y 12.5 volts. Damos clic oprimimos la tecla Enter, perdón, para que se modifique los límites del eje X, perdón, del eje Y. Y ahora sí, vamos a cambiar también el tamaño de la letra del eje Y. Seleccionamos la etiqueta, colocamos la letra tamaño 12 y que esté un poco más remarcada. Se va a colocar también un título a dicha gráfica. Para ello seleccionamos el interior de la gráfica y donde dice Title colocamos, por ejemplo, fase de carga de un capacitor, y entre paréntesis coloco
que se está graficando el voltaje. También aquí se le va a modificar el tamaño de la letra. Para ello seleccionamos la etiqueta de la gráfica, la colocaremos en tamaño 14 y también que esté un poco más negrita la letra. Después, para modificar la línea de la gráfica o el trazo de la gráfica, damos clic sobre dicho trazo y donde dice line nosotros podemos incrementar el grosor de ese trazo. También cambiar el color, por ejemplo a rojo, pero bueno, para este caso lo voy a dejar en azul. Y lo único que faltaría pues sería ingresar las líneas tanto verticales como horizontales para tener una mejor apreciación de los valores que ha alcanzado el voltaje en las terminales del capacitor. Selecciono nuevamente el interior de la gráfica, coloco el famoso grid en el eje X y en el eje Y. Como observarán, este capacitor, la constante de tiempo fue de 1 segundo, se carga después de 5 constantes de tiempo aproximadamente, sería hasta el tiempo t igual a 5. Para verificar ese valor, bueno, se ocupa una herramienta llamada Data Cursors, se le da clic y se oprime, se da clic sobre, en este caso t igual a 5. Me dice que en t igual a 5 el voltaje en el capacitor es aproximadamente de 11.9 volts, lo que quiere decir que ya alcanzó aproximadamente el 98% de su carga. Por último, si se desea exportar esta gráfica para entregar alguna tarea, algún reporte, vamos al menú donde dice Edit y seleccionamos la opción Copy Figure. Posteriormente, si tenemos un archivo de Word, lo que hacemos es pegar esa figura para poder entregar el reporte o la tarea que se requiera. Si quieren guardar esa figura de manera definitiva, pueden utilizar programas como Paint.net. Igual también pegan dicha figura y pueden posteriormente guardarla en algún archivo con extensión .jpg. Espero que les haya servido este video. Pueden encontrar un poco más de información sobre este video en la descripción del mismo o visitando el blog galfama.blogspot.mx. Muchas gracias por ver este video.